Ya, ¿se escucha, jóvenes? Ya. Sigamos entonces para terminar esta parte de nuestro curso. Veamos las actitudes que puede asumir ahora el demandado una vez que ha sido notificado legalmente de la demanda. Esto ya vimos lo que ocurría en la relación procesal desde el punto de vista del tribunal, desde el punto de vista del demandante, las responsabilidades que ello conlleva. Veamos ahora desde el punto de vista del demandado. ¿Qué actitudes entonces podrá asumir este demandado una vez que se ha trabado la relación procesal? Entonces, una vez trabada esta relación procesal y notificada válidamente la demanda, el demandado puede asumir diversas actitudes que ustedes van a ver en detalle cuando se estudie el juicio ordinario de mayor cuantía. Pero ahora ya deben saber lo que ocurre una vez trabada esta relación procesal. En primer lugar, puede aceptar la demanda contraria. Y esto es lo que se conoce como allanarse a la demanda. En segundo lugar, puede defenderse. Y para defenderse, eh, implica que podrá oponer lo que se llaman las excepciones dilatorias, que son aquellas que miran a regular los vicios de forma. Y en segundo lugar, puede oponer también excepciones dilatorias, subsanadas las excepciones dilatorias en su caso. De manera que puede poner excepciones dilatorias, podrá poner excepciones perentorias al contestar la demanda. Podría no hacer nada, por ejemplo, quedarse en la inacción, como comentábamos antes, en el sentido que este demandado no contestaba la demanda, por ejemplo, y el juicio se seguía en su rebeldía. Y una cuarta actitud es que reconvenga, vale decir que este demandado contrademanda o interpone una demanda en contra del actor valiéndose del mismo juicio, ¿cierto? Y tendrá que contestar también la demanda y en el mismo escrito por una cuestión de economía procesal. Es decir, algunas de estas actitudes va entonces a adoptar este demandado en relación a demanda. Esto en detalle, como les digo yo, se va a estudiar más adelante. Por ahora ustedes deben saber lo que puede ocurrir o estas actividades o estas actitudes que va a poder tener este demandado en relación a esa demanda válidamente notificada. En primer lugar, como dijimos, entonces podrá aceptar la demanda, que es lo que conoce como el allanamiento. El allanarse a la demanda es aceptar la demanda. El allanamiento puede ser expreso o tácito, total o parcial, etc. Se verá más adelante, ¿cierto? Yo me allano a la demanda. Podría allanarse tácitamente, podría, por ejemplo, cumplirla. Le están demandando que tiene que restablecer un cerco divisorio entre ambas propiedades, va y hace el cerco. Eso tácitamente está aceptando el contenido de la demanda. Defenderse, como les digo, las defensas o son excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias son aquellas que tienen por objeto corregir vicios de procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. O bien podrá poner excepciones perentorias, que son aquellas que se hacen valer regularmente en la contestación de la demanda y que corresponden a los modos de extinguir las obligaciones. Por ejemplo, podrá decir que pagó al contestar la demanda, o podrá hacer valer otro modo de extinguir, o tiene un contrato de transacción, o tiene, hace valer la compensación, la prescripción, la cosa juzgada, etcétera. Podrá hacer valer cuestiones de fondo o derechamente contesta su demanda. Puede que no haga nada. Hoy día las consecuencias, obviamente, no son consecuencias definitivas para los efectos de un juicio. Si no hace nada, no va a poder convenir en una oportunidad distinta, porque significa que el juicio tiene que seguir adelante, pero la cuarta actitud es la reconvención y esa actitud solo puede hacerla presente el demandado al contestar la demanda. Es decir, él en lo principal contestará la demanda, en el primer otro sí, deducirá demanda reconvencional. ¿Ya? Entonces, ahí están estas actitudes, digamos, que
podrá hacer valer este demandado trabada legítimamente la relación procesal y notificada válidamente entonces la demanda. Ahora bien, veamos lo que ocurre al final entonces del ejercicio de esta acción o pretensión. ¿Qué ocurre o cómo se extingue la acción? De acuerdo a la doctrina, la única causal de extinción de la acción civil es la renuncia que realiza el interesado del titular de la acción. Yo puedo renunciar, ¿cierto? Renuncio a ejercer mi derecho. Renuncio a demandar al demandado. No lo demando pudiendo hacerlo. Estoy, ¿cierto? En ese caso esa va a ser una forma o una causal de extinguir la acción. Muchas veces se dice o se señala también desde un punto de vista doctrinario la prescripción como causal de extinción de la acción. En general, la prescripción no opera sobre la acción procesal misma, sino que la prescripción es una forma de atacar el derecho material o sustancial, ¿cierto? Esa es una institución propia del derecho civil, y ahí lo que estamos atacando precisamente es ese derecho material que se está invocando, eh, y ese derecho material es el derecho sustancial o de fondo, ¿cierto? Y objetivamente se le hace sinónimo como extinción también de la acción, pero son cuestiones diversas. En el caso de las acciones personalísimas, esto es la relativa al estado civil de las personas, ¿cierto? Por lo general se extinguen con la muerte del interesado. Si yo no ejercité mi acción de divorcio mientras estaba vivo, por ejemplo, se va a extinguir este ejercicio de la acción con mi fallecimiento y no podrán hacer valer muchas veces los herederos porque son personalísimas, ¿cierto? De suerte tal entonces que son inherentes a la persona que debe ejercer. Salvo en el evento que ya se hubieran comenzado a ejercitarla. Si ya se inició el ejercicio de esa acción, obviamente que podrá continuar por los herederos del causante. Hay una parte de la doctrina que señala como otra forma de extinción de la acción, sentencia y el desistimiento. Otra parte importante de la doctrina reconoce o sostiene que en el caso del desistimiento y en el caso de la sentencia, esos en realidad son formas de terminar el proceso. Porque dijimos que el proceso, ¿cierto? Cuando se trata de relación procesal, el actor podía desistirse de su demanda, pero esa noción, y nosotros participamos en ello, digamos, en el sentido que nos estamos refiriendo particularmente al proceso, que eso conlleve la extinción de la acción, puede ser, esa es una consecuencia, pero la acción es otra cosa, de manera tal entonces que como extinción de la acción, yo no diría que la sentencia y el desistimiento correspondan a medios directos de extinción de la acción, sino que vendrían a ser una suerte de medios indirectos como consecuencia de haberse terminado la demanda o haberse desistido de la demanda o haberse dictado sentencia en ese juicio, que en estricto son formas de extinguir el proceso. Una última cuestión que nos queda desde el punto de vista del demandado es lo que dice en relación con las excepciones, ¿cierto? Así como sabemos que el actor en su demanda hará una exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoya, ejercitará la acción o la pretensión. Bueno, desde el punto de vista del demandado, tenemos que ver cómo se va este demandado a defender. Ya dijimos dentro de las actitudes que podía hacer, o que podía tener, o que podían existir en un juicio, ¿cierto? Dijimos las excepciones o defensas. En general, la doctrina reconoce que las excepciones son todo medio de defensa que utiliza el demandado en contra del demandante para oponerse a sus pretensiones jurídicas. En general, entonces,
son todos los medios de defensa que utiliza el demandado en contra del demandante o actor para oponerse a sus pretensiones jurídicas. Ahora, hay una serie de definiciones en lo que dice relación con las excepciones. Por supuesto que todas son válidas, como digo siempre yo, las que son doctrinarias sobre todo. ¿Por qué? Porque obedecen a la tratativa que hace cada uno de los autores de las mismas. También esto ha sido señalado y reconocido por la jurisprudencia. Así, por ejemplo, la jurisprudencia en Chile sí reconoce estas excepciones. Lo que estábamos señalando es, en primer lugar, el concepto de excepción, ¿cierto? Que en general la doctrina señala que la excepción es todo medio de defensa que utiliza el demandado contra el demandante o actor para oponerse a sus pretensiones jurídicas. Para oponerse a sus pretensiones jurídicas. Sin embargo, ya les digo yo que hay muchas definiciones doctrinarias, todas ellas son legítimas y válidas. También hay tratamientos en nuestra jurisprudencia, y así se reconoce una sentencia del año 1938, donde ya en esos años se decía o se señalaba que las excepciones son aquellas que tienen la virtud de impedir el nacimiento del derecho, el ejercicio de la acción o de extinguir el derecho. Otra sentencia del año 1950 señala que las excepciones a una demanda son los razonamientos o argumentos con los que se procura destruirla a objeto de obtener un fallo que la rechace. Está claro que está referida a la demanda, ¿cierto? Y está claro que tiene por la finalidad que se rechace esa demanda, en definitiva, en la sentencia del juez. Para el profesor Eduardo Cutir, la excepción, como el derecho de defensa en un juicio, es el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha aludido ante los órganos de la jurisdicción. ¿Eh? De manera entonces que ustedes ven ahí distintas definiciones doctrinarias, la última del profesor Cutir, poder jurídico del demandado, ¿cierto? Que él ejerce, este demandado, de oponerse a las pretensiones que el actor ha acudido ante los órganos de la jurisdicción. Pretensión que ha manifestado el actor con su demanda. Las excepciones desde el punto de vista de la doctrina también se conocen con el nombre de reacción. Y de manera tal que tanto el ejercicio de la acción o pretensión son como paralelos a las excepciones o defensa que hace valer el demandado. Es decir, se hacen ver como oposición. A toda acción a toda acción o pretensión tendremos un medio de defensa o de reacción, ¿cierto? Tendremos una excepción a todo medio de ataque. Todo aquel que ataca, él debe poder o debe tener los mismos medios para defenderse. Esto es una cuestión doctrinaria, como les digo yo, a mí me interesa en general que ustedes tengan y conozcan estas nomenclaturas, que sepan que no siempre se habla de excepciones, se habla también de reacción, que están las excepciones o defensas también llamadas, etc. ¿Qué elementos en general reconoce la doctrina como desde el punto de vista de la excepción? En primer lugar, la excepción reconoce a un subjetivo de ella que va a ser ahora el demandado. Quien se excepciona es el demandado. En segundo lugar, el sujeto pasivo ahora va a ser el actor o demandante, que es precisamente quien va a sufrir la reacción que realiza este demandado. Entonces, si antes veíamos dentro de los elementos de la acción o pretensión la existencia de un sujeto activo que era el demandante, la exigencia de un sujeto pasivo que era el demandado, bueno, aquí, digamos, obviamente que vienen a ser todo lo contrario,
¿cierto?, los elementos, porque aquí el sujeto activo va a ser el demandado. Él se va a excepcionar, ejercitar sus excepciones. Y el pasivo será el actor demandante, porque en contra de ese se va esta reacción, esta defensa que tendrá el demandado en su contra. La doctrina reconoce también un tercer elemento que está constituido por la causa, que consiste, la causa en este caso va a consistir en los hechos jurídicos en que el demandado va a fundar su petición para que se rechace la demanda. De manera entonces que como tercer elemento está la causa, que va a relacionarse o que tiene directa relación, hechos jurídicos, con los hechos jurídicos entonces directos, inmediatos, en los que el demandado va a fundar su petición, su reacción, para que la demanda que interpuso el actor sea rechazada en su momento. Y un último elemento es la existencia de un objeto. El objeto equivale a lo que pide el demandado. ¿Cuál es el objeto de su pretensión? ¿Qué pide este demandado? Lo normal y usual, el demandado lo que va a pedir va a ser que se rechace la demanda del actor por no ser efectivo, por ejemplo, los hechos, ¿cierto? Por no ser efectivo los hechos, por existir, por ejemplo, un elemento que hace extinguir la obligación. Por ejemplo, el demandado podrá tener como objeto señalar que pagó la deuda, ¿cierto? Eso va a extinguir, no está diciendo que la obligación no existió, él está reconociendo, esa obligación existió, pero se extinguió. ¿Por qué se extinguió? Porque operó el modo de extinguir que se llama pago de la obligación. Ya sea entonces que pueda existir una causal de extinción de la obligación, o bien podría también existir cualquier otro hecho impeditivo o extintivo del derecho que se reclama. No hay duda entonces que este objeto va a ser opuesto desde el punto de vista demandado, del demandado. ¿Qué es lo que pide este demandado? Es decir, el objeto final va a ser el rechazo de la demanda, ya sea porque no son efectivos los hechos, porque son falsos los hechos, porque hay una causal de extinción de la obligación, o por cualquier otra cuestión o por cualquier otro hecho extintivo que hace perecer o morir el derecho que invoca la otra parte. Vamos por último a la clasificación de las excepciones. Desde un punto de vista de estos medios de defensa que va a tener el demandado en el juicio, admiten clasificaciones. Las excepciones o medios de defensa que puede hacer el demandado en un juicio se clasifican en claramente la primera gran distinción que hace la doctrina y la jurisprudencia es la que distingue entre las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. En primer lugar, en lo que dice relación con las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias tienen varios sinónimos o varias denominaciones, también conocidas como procrastinatorias, artículos de no contestar, alonjaderas. Había un profesor, digamos, en la Universidad de Concepción, que él hablaba, hábleme de las excepciones, o hábleme de las excepciones procrastinatorias. No decía nada más, digamos, entendía él que todos los alumnos debían saber y conocer que las excepciones dilatorias también son llamadas procrastinatorias y, por tanto, obviamente hay que conocer ese sinónimo al concepto de las dilatorias. Bueno, las excepciones dilatorias
dentro del Código de Procedimiento Civil están expresamente reguladas. Ustedes, les insisto que esta materia la van a ver en detalle cuando estudien el juicio ordinario de mayor cuantía. Y estas excepciones dilatorias obviamente que tendrán que estar con posterioridad a los requisitos de la demanda y a las acciones que pueda hacer valer el demandante en su demanda. Las excepciones dilatorias están contempladas en los artículos 303 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Pero la suerte de su definición se desprende de la que establece el artículo 303, número 6, que se dice que es la suerte de bolsillo payaso, porque aquí se englobarían todas las otras que no están señaladas en los 5 primeros numerales, ¿cierto? Y se dice entonces en el artículo 303, número 6, que en general las excepciones dilatorias son las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Sin afectar el fondo de la acción deducida. Por ejemplo, la incompetencia del tribunal. Yo no estoy diciendo que el demandante sea dueño de la cosa. Lo único que estoy diciendo es que esa demanda ha sido interpuesta ante un tribunal incompetente y hago valer mi excepción de incompetencia. Por ejemplo, incompetencia relativa. O hago valer la falta de capacidad demandante para demandarme. Él no es el representante legal de la persona que dice demandar o no ha acreditado su representación. No estoy diciendo que no sea el dueño de la cosa. No estoy diciendo que no tenga el derecho a demandar los perjuicios derivados de una responsabilidad contractual o extracontractual. Lo que estamos diciendo solamente es que en estos casos, digamos, hay un vicio. Y ese vicio es formal. Ese vicio de forma, ¿cierto? Ese vicio no afecta el fondo de la cuestión debatida. Y por tanto, las excepciones dilatorias entonces son aquellas que tienen a corregir el procedimiento. Oiga, demande bien ante el tribunal que sea competente. Oiga, individualice bien. Oiga, demandante, individualícese bien usted, ¿cierto? Acredite la representación en virtud de la cual comparece en el juicio. Entonces, estas excepciones dilatorias se dice en la doctrina que paralizan la acción sin extinguirla, porque precisamente lo que hacen es corregir estos vicios o defectos que tiene el procedimiento, sin entrar al fondo, mientras estos vicios no sean corregidos. Mientras no se corrige cuál es el tribunal competente, no voy a entrar a discutir el fondo del problema. Mientras no se acredite la representación del que comparece, no voy a entrar a discutir la cuestión de fondo del juicio. La regla general en nuestro sistema procesal es que estas excepciones dilatorias se hacen valer primero. Es decir, se hacen valer antes de contestar la demanda dentro del término de emplazamiento y todas en un mismo escrito. Piensen ustedes lo lentos que son nuestros procedimientos escritos, el juicio particular, el juicio ordinario de mayor cuantía. Piensen ustedes que si uno pusiera una excepción dilatoria, resuelven esa, después opone la otra, después la otra, después la otra, después la otra. No, la ley le dice que estas excepciones usted las va a hacer valer antes de contestar la demanda, es decir, dentro del término de emplazamiento, de esos 15 días que señalábamos, hablábamos, o 15 más 3, o 18 más tabla, ahí va a ser valer las excepciones dilatorias, ¿cierto? Antes de contestar la demanda. Y todas en un mismo escrito. Es decir, ese escrito dirá en lo principal, opongo excepciones dilatorias, o excepción dilatoria. Si es una, si son más de una, tiene que ponerla todo conjuntamente y en ese mismo escrito, ¿cierto? Dentro del término de emplazamiento y antes de la contestación de la demanda. Piensen ustedes a veces que los juicios, solo con interponer estas excepciones dilatorias, quedan paralizados, porque estamos diciendo que estas excepciones paralizan la acción, paralizan el fondo.
porque se tramitan en el mismo cuaderno. Luego, mientras ellas no se sueltan, no podemos seguir con la fase que sigue, que es la contestación de la demanda. ¿Está claro? ¿Alguna duda en relación a las excepciones dilatorias en lo que me interesa que ustedes conozcan? Como dentro de las actitudes, digamos, de este demandado. Recuerden entonces, excepciones dilatorias igual a vicios o similar a vicios de procedimiento. Vicios formales, mal planteada la demanda. No estamos diciendo que no se pueda demandar esta responsabilidad contractual, que no se pueda demandar la resolución o el cumplimiento del contrato, que no se pueda demandar la acción de revisión. No estamos diciendo nada de eso. Lo que estamos diciendo es que la demanda por ahora está mal planteada. Y como está mal planteada, vamos a interponer estas cuestiones antes de contestar. Parece obvio el razonamiento. Ya. Si no hay duda, seguimos porque así terminamos con esta materia. En segundo lugar, tenemos las excepciones perentorias. Ahora sí entramos al fondo. Entonces, las excepciones perentorias son aquellas que miran al fondo del pleito y que van a extinguirla. Miran al fondo del juicio y van a extinguir la acción. Claramente, cuando ustedes vean estas excepciones dilatorias, la oportunidad en general, cómo están tratadas en el código, etcétera, estas excepciones, si miran al fondo, no se puede realizar una enumeración de las excepciones perentorias, porque cualquier medio de defensa que tenga el demandado y que tienda a destruir las pretensiones del demandante va a ser una excepción perentoria. Y por eso se dice en general que las excepciones perentorias corresponden a los modos de extinguir las obligaciones. Ustedes van a estudiar los modos de extinguir obligaciones, entonces, así como ustedes excepciones dilatorias, error en la forma, excepciones perentorias, error, ataco el fondo. ¿Cómo ataco el fondo? Muchas veces oponiendo excepciones perentorias, ¿cierto? Es decir, aquellas que tienen por objeto extinguir las obligaciones. Todos los medios de extinguir obligaciones, pago, compensación, transacción, cosa juzgada, ¿cierto? Prescripción, los que establece la ley, remisión, etcétera, establecer entonces ahí ustedes esos modos de extinguir obligaciones se van a poder hacer valer como excepciones perentorias, porque estamos ahí ahora ya discutiendo acerca del fondo de la cuestión del juicio. Por tanto, ¿cuál será la oportunidad para poner estas excepciones perentorias si dijimos que las excepciones dilatorias las íbamos a poner dentro del término de emplazamiento y antes de contestar la demanda? ¿Qué dicen ustedes? Ya, podrían hacerse durante el juicio, ya. Y por regla general, ¿en qué oportunidad? Dentro del juicio. Si dijimos que las dilatorias las íbamos a poner dentro del término de emplazamiento, antes de contestar la demanda. En la demanda no, porque ¿quién interpuso la demanda? ¿Quién es el que demanda en un juicio? ¿Cómo se llama esa parte que demanda? Ya, se llama actor o demandante, ¿cierto? Ya, ya. ¿Y quién va a excepcionar o va
a reaccionar o va a defenderse? ¿Cómo se llama esa parte? Demandado, ¿cierto, Felipe? Bien. De manera entonces que estas excepciones perentorias que miran al fondo, ¿dónde las va a hacer valer el demandado? Está bien lo que se dijo antes durante el juicio, porque hay algunas que se pueden hacer valer durante todo el juicio. Pero la regla general, ¿en qué oportunidad procesal será? No. ¿Qué es lo que hará el demandado con la demanda? Si ya opuso las excepciones dilatorias, les resolvieron sus excepciones dilatorias. ¿Qué tendrá que hacer después del demandado? Ahí sí, pues cierto. Este demandado tendrá que contestar la demanda. Luego, ¿cuál será la oportunidad regular y normal para que el demandado ponga las excepciones perentorias? En la contestación de la demanda, por regla general. Pero hay algunas que son tan importantes que se pueden oponer en cualquier estado del juicio, que son las excepciones que están señaladas en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Esto se los digo solo como manera ilustrativa para ustedes, para que se vayan eh, adentrando en esta materia, ¿cierto? Pero a mí me interesa que claramente tengan la distinción entre la demanda, entre las excepciones que podrá hacer valer el demandado a la demanda, ¿cierto? Eh, entonces, estas excepciones perentorias, como dijimos, van a mirar al fondo y van a extinguir la acción. Esa va a ser la finalidad de ella. Y obviamente que como no se pueden enumerar porque tendrán que haber tantas formas o medios de defensa como hayan acciones o pretensiones del demandante, constituyen excepciones perentorias. En general se dicen que ellas son los modos de extinguir las obligaciones. Luego, la oportunidad normal o regular para interponer estas excepciones perentorias será en el escrito de contestación de la demanda, tratándose del juicio ordinario de mayor cuantía. Esa es la regla de acuerdo a la norma del artículo 309, número 3. Número 3, ¿cierto? Va a poner las excepciones perentorias entonces en el escrito de contestación de la demanda. ¿Qué ocurre si se hacen valer con posterioridad a la contestación de la demanda? En ese caso, entonces, el tribunal no va a considerarlas por haberse opuesto extemporáneamente. Luego, la regla o la oportunidad para oponer estas excepciones perentorias será en el escrito de contestación de la demanda. Si lo hace valer después, no va a considerarlas el tribunal por haberlas opuesto fuera del plazo que establece la ley o la oportunidad procesal. Sin embargo, como ya les indiqué anteriormente, hay algunas situaciones de excepción, como son aquellas excepciones contempladas en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que se van a poder oponer en cualquier estado del juicio. En cualquier estado del juicio, ¿cierto? Y que son aquellas que establece entonces el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Y que son las excepciones perentorias de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo. Estas se podrán hacer valer en cualquier estado del juicio, en cualquier juicio, y no solo en la contestación de la demanda. Cualquier estado de juicio se entiende que es hasta la citación para oír sentencia en primera y hasta la vista de la causa en segunda. Obviamente que si una persona, una parte, el demandado, espera todo el juicio y paga al final, ¿podrá hacer valer la excepción de pago? Por supuesto que sí. Y la ley se lo reconoce que lo puede hacer valer en primera o en segunda instancia. Luego, esas excepciones, ¿cierto? Pago, transacción, cosa juzgada,
y prescripción van a poder hacerse valer o van a poder oponerse en cualquier estado del juicio. Así como indicamos nosotros que existían responsabilidad del demandante en el ejercicio de su demanda, responsabilidad civil, eventualmente responsabilidad penal. Bueno, en el ejercicio de las excepciones que hace valer el demandado, al igual que el demandante, este demandado puede incurrir en distintas o en diversas clases de responsabilidad, ¿cierto? De manera que existirá una responsabilidad civil con su demanda, podrá existir responsabilidad penal y existirá también responsabilidad procesal para que este demandado, por ejemplo, pague las costas de la causa. A veces la demanda no solo se acoge la demanda en todas sus partes, o sea, hay doble sanción para el demandado porque se acoge la demanda del demandante y además se condenan costas al demandado. Es decir, la responsabilidad es mayor porque él quiso seguir en juicio, quiso seguir adelante con este proceso y bueno, y al final tiene que someterse a el pronunciamiento que establece el tribunal. Y de ahí nacen entonces las responsabilidades civiles, penales o procesales que ya indican. Luego, todo lo indicado a este respecto en relación a la parte demandante lo aplicamos ahora en relación a la parte demanda. Por último, la doctrina también reconoce la clasificación de las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias se clasifican en las excepciones perentorias propiamente y las excepciones perentorias que importan simples defensas. En primer lugar, las excepciones perentorias propiamente tal son aquellas que tienen por causa un hecho jurídico que, de acuerdo a la ley material o a la ley sustantiva, mata la acción. Mata la acción, ¿cierto? Por ejemplo, aquel demandado que alega la prescripción. ¿Quién tendrá que probar si el demandado está alegando la prescripción? ¿A quién le corresponderá probar eso? ¿Al demandante o al demandado? ¿Qué estiman ustedes? Si el demandado opone esta excepción, entonces, perentoria propiamente tal, que sería la prescripción, que es aquella que mata la acción, mata la pretensión del demandante. Estamos diciendo que las excepciones perentorias se pueden clasificar en excepciones perentorias propiamente tales y excepciones perentorias que importan simple defensa, de acuerdo a la doctrina. Las primeras, que son aquellas que tienen por causa un hecho jurídico que, según la ley sustantiva o material, mata la acción, ¿cierto? O la extinguen. Por ejemplo, alegar la prescripción. ¿Quién tendrá que probar que opera la prescripción si se está alegando la prescripción? Ya es una excepción perentoria que mata la acción. ¿Quién alegará la prescripción? ¿Qué parte del juicio? Ya, efectivamente, pues se dan cuenta ustedes. El que va a oponer la excepción de prescripción será el demandado, porque ese es el que se está defendiendo. Ese demandado, entonces, ese, en ese juicio, ese demandado va a poner esa excepción perentoria que va a extinguir la acción, que la va a matar.
¿Por qué? Oiga, sí me está demandando, pero su demanda está prescrita. ¿Qué es lo que persigo yo? Persigo matar la acción, persigo extinguir esa pretensión que tiene el demandante en relación a ese juicio. ¿Por qué? Porque tenía un plazo para demandar y no lo hizo dentro del plazo que establece la ley. Luego, ¿qué le voy a alegar? La prescripción. Como es este uno de los casos que se puede oponer en cualquier estado del juicio, ¿dónde podría hacer valer esta excepción perentoria propiamente tal? En cualquier estado del juicio. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Esta excepción perentoria propiamente tal obedecen claramente al concepto de excepción perentoria que ya vimos, ¿cierto? Que corresponden a los modos de extinguir la obligación. Sin embargo, la doctrina también reconoce lo que se llaman las excepciones perentorias que importan simples defensas. Es decir, aquí el demandado no invoca ningún hecho jurídico que destruya la acción, sino que lo único que hace es defenderse. Niega los hechos formulados por el demandante. Y esto es lo que ocurre muchas veces en la práctica. No, no es verdad lo que dice el demandante. No, no es verdad que yo tenga la obligación de indemnizar los perjuicios, que yo tenga que reparar el cerco. No, no es verdad que yo tengo cámaras que apuntan a su casa. No, no es verdad. Lo que se limita entonces simplemente a defenderse, se limita entonces a, a negar los hechos que formula el demandante. Obviamente que aquí, si aquel demandado lo único que hace es negar los hechos, se defiende genéricamente, el peso de la prueba la tendrá el demandante. ¿Por qué? Porque el demandado no invocó nada, no invocó la prescripción, solamente se defendió. No, no es verdad, no es verdad, no corresponde, no es la oportunidad, no tiene ninguna relación lo que está diciendo. El que está demandando tendrá que acreditar entonces esos hechos en que sustenta su pretensión. Por último, entonces, les vuelvo a reiterar que desde el punto de vista doctrinario, ustedes van a encontrar la distinción entre excepción y defensa. Hay buena parte de la doctrina que distingue entre excepciones y defensa. Es cuestión doctrinaria, como ya lo veremos, pero hay que tener en cuenta esta distinción. Para algunos se dice que la defensa desconoce la existencia del derecho que es objeto de la acción, es decir, lo niega, niega el derecho al reclamo, niega el derecho a la demanda. No es verdad, no es efectivo, ¿cierto? Desconoce la existencia de ese derecho que está invocando el demandante en su demanda. Pero, en el caso contrario, la excepción reconoce la existencia del derecho, pero le agrega un hecho. Dice, sí, lo reconozco, pero le establece otro hecho que hace que caduque, por ejemplo, por un hecho independiente de la Constitución o existencia del derecho reclamado o que se refiere a la corrección del procedimiento. Obviamente que la excepción entonces reconoce la existencia, por ejemplo, del derecho o le señala alguna cuestión ajena, independiente, pero le agrega un hecho distinto. Sí, reconozco mi deuda, pero pagué. ¿Se dan cuenta? Pero pagué. Es una excepción, ¿cierto? Lo reconozco y pago. La defensa desconoce derechamente la existencia del derecho, ¿cierto? Lo niega directamente. Entonces, obviamente que esa negación es un concepto mucho más amplio que el concepto de excepción. Y por eso se dice que hay una relación de género-especie, ¿cierto? Donde la defensa viene a ser el género y la excepción la especie, porque la excepción va dirigida, va al modo de extinguir la obligación. La defensa es más amplio, niega solamente. Entonces, obviamente que tiene un tratamiento y una cuestión muchísimo más amplia que el concepto de la defensa. Sobre este punto, la jurisprudencia ha establecido una serie de cuestiones y hay abundante jurisprudencia al respecto, ¿cierto? Por ejemplo,
Hay sentencias que dicen que formula el demandado, leo, ¿cierto? La pertinente, que formula el demandado una excepción cuando aduce a su favor un hecho jurídico que tiene la virtud de impedir el nacimiento del derecho objeto de la acción, de producir la extinción del mismo o de impedir el curso de la acción. Agrega el fallo que las alegaciones o defensas son las que consisten en la negación del derecho que el actor invoca, acudiendo como por ejemplo a razonamientos jurídicos. Obviamente que en doctrina se reconoce esta existencia, ¿cierto? O esta distinción entre excepción y defensa. Entre excepción y defensa. ¿Por qué? Porque indudablemente que uno tiene un concepto más amplio y la defensa al negar estos hechos, bueno, si niega, niega y niega, bueno, tendrá la otra parte que acreditar o probarlo. En cambio, la excepción va dirigida a la acción perentoria, corresponde a modo de extinguir la obligación. Tendrá que invocar qué modo o por qué razón se extinguió la obligación. La diferencia importa porque se dice que en estos casos el tribunal no está obligado a hacerse cargo ni de decidir nada sobre las alegaciones. No tiene que hacerse cargo de esas cuestiones que dice el demandado, dice que o niega solamente genéricamente. No tiene por qué hacerse cargo porque no está invocando ningún hecho concreto, ni real, ni efectivo. Es una indicación genérica. O hace razonamiento jurídico, el tribunal tendrá presente, pero no está obligado a hacerse cargo ni a decidir nada respecto de esas alegaciones. Sí está obligado a hacerse cargo acerca de las excepciones, porque tiene que resolver las excepciones perentorias. Si operó la prescripción, si operó la transacción, tiene que decirlo, porque yo puedo alegar la prescripción y a lo mejor la prescripción no se ha dado nunca en este juicio. Entonces son cuestiones distintas. Bueno, el Código de Procedimiento Civil, desde este punto de vista, no hace diferencia entre excepciones y defensa, y para ello y el Código hace sinónimo. Pero desde el punto de vista doctrinario, hay una relación de género-especie donde la defensa parece que tuviera la virtud de ser más amplio porque solamente es una negación de los hechos que invoca el actor. Ese es el tratamiento que da nuestro código a las excepciones o defensa, de manera tal entonces que eso sería lo que corresponde a esta parte de la materia. Si hay alguna consulta, no hay consultas, quedamos hasta aquí. Si hay consultas, las pueden hacer presentes. Si hay algún alumno que tenga algún problema, también me lo indica, por favor. Ya. ¿Estamos claros entonces? Sí. Ahí dice entre el 2029, porque todavía ese no ha entrado ni siquiera a regir. Pues imagínense, 2029 y el 2000. Siempre hay diferencias. Siempre hay diferencias porque los códigos están siendo constantemente modificados. Por eso usted puede tener su código del 2019, pero usted haciendo los agregados para no estar cambiando cada rato los códigos. Hay disposiciones que cambian, ¿no? Hay reglas que cambian. En general, el código no ha sufrido muchas variaciones entre el 2019 y el 2020, pero siempre hay disposiciones que están siendo modificadas. La gran modificación, por ejemplo, viene en relación a la reforma procesal, viene en relación a la ley de tramitación electrónica, ahí cambiaron algunos artículos, viene en relación al tratamiento de los recursos, ahí cambió el tratamiento de la apelación, casación, hecho, porque la tramitación electrónica cambió la tramitación, por ejemplo, del recurso de apelación, absolutamente. No, todavía no sabemos nada acerca de la modalidad del certamen, no nos desesperemos todavía, esperemos de que la próxima semana conversaremos acerca del certamen, ¿no? Eso es que además este curso es bastante
son bastantes, es amplio el curso, de su estatal que no puede, hay que ver bien la modalidad que se va a emplear, no se pueden, son muchos alumnos, digamos. Eso es por ahora. Cualquier cosa, conversamos. Mañana intentaremos terminar esta fase antes de entrar al estudio de la jurisdicción. Ya, quedamos hasta aquí. Nos vemos mañana entonces. Y ustedes también. Quédense.